realidad, porque de lo que se trata es de tener imaginación, pero lamentablemente me doy cuenta que no muchos tenemos mucha imaginación. Entonces, si no entienden, por favor, me avisan para que nos detengamos y lo explique de otra manera. Realmente no es complicado, hay que verlo de la manera más sencilla que puedan, ¿vale? Así que esta clase no es de ventilación mecánica, es de tubos, drenajes y plomería. Miren, la ventilación mecánica, para entender la ventilación mecánica, primero que nada tenemos que entender cómo respiramos nosotros. La respiración fisiológica es un evento en el cual van a intervenir varios aspectos. Primero, el área pulmonar, pero la información va a ser enviada directamente de la corteza. La corteza cerebral y el bulbo cerebral van a mandar una información que se va a recibir a nivel de la médula espinal. En la médula espinal, esta información va a llegar a la placa neuromuscular. Y esa placa neuromuscular va a ser de los músculos respiratorios. ¿Okay? ¿Qué va a pasar con estos músculos respiratorios? Pues que va a inducir a bueno, imagínense que tenemos aquí el tórax y está reducido, ¿no? Y de repente el músculo provoca que se estire. ¿Qué va a pasar? Lo que va a hacer es va a tender a colapsar hacia adentro. Esto va a generar que tengamos una presión negativa a nivel intratorácico. Esta presión negativa es diferente a la presión atmosférica. La presión en la cual nosotros nos movemos, la presión atmosférica, es una presión positiva. Entonces, ¿qué va a pasar a esta presión negativa? Pues que al formarse, porque el tórax se expande, lo que va a ocasionar es que succiona. Y entonces, ¿qué va a pasar? Que va a entrar aire. Entonces, cuando se estira el diafragma, entra el aire y llega un momento en donde la presión que ya se va a hacer, que era muy negativa, cuando entra el aire va a empezar a hacerse en una presión más positiva, al punto en donde se va a nivelar casi a nivel atmosférico. Cuando llega casi a nivel atmosférico, lo que va a pasar es que no va a haber movimiento. ¿Qué quiero decir con esto? Va a dejar de entrar el aire. Y en este momento, ya con esa presión a nivel del tórax, que es más positiva, junto con la presión que tenemos a nivel ambiental, que también es positiva, lo que va a pasar es que los músculos respiratorios que ya tuvieron el estímulo, van a terminar su estímulo y entonces regresan a su forma original. Y esto va a ocasionar que se dé la expiración. Por eso dicen que respirar no cuesta energía.
normalmente la caja torácica se hace más negativa la presión y eso succiona el aire, cuando yo aviento aire, la presión se queda negativa, se queda positiva, perdón, porque yo le aventé aire y la presión se hace positiva. Entonces, casi se le acabó la pila. Entonces, la presión positiva que tenemos, con lo poquito que nosotros le aventemos de aire, ya va a igualarse la presión atmosférica. ¿Y qué pasa cuando la presión se iguala? No hay movimiento, ya no hay flujo de aire. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para que mi paciente reciba más aire o reciba más aire? Ok. La presión positiva que tenemos que podemos adicionarlo para que vuelva a ser negativa. ¿Cómo le haríamos? Lo succionamos. Hacer mayor presión. Claro, si en su bolsa ya metieron la mochila, la computadora, todo, y luego todavía quieren meter lo que les sobró de las papas o la torta, ¿qué tienen que hacer? Empujarlo. Gracias. Bueno, ¿qué tienen que hacer? Pues ahora tenemos que generar más presión, hay que empujarlo. Esto nos va a cambiar totalmente la dinámica que normalmente usamos para respirar, porque si normalmente cuando ya tenemos la presión positiva, se igualó y esto generó que ya no haya flujo, pero ya tiene suficiente volumen. Cuando al respirar regresa lo que es el diafragma, saca aire, pero permite esa presión negativa que siga manteniendo volumen, ¿cierto? Ahora, si yo tengo a mi paciente con presión positiva, ya metí un poquito de aire, se cesa el flujo, pero no es suficiente volumen. ¿Qué tengo que hacer? Empujarlo. Lo que voy a hacer es meter el aire con mayor presión. Y si ya lo que teníamos aquí era una presión negativa y aquí una presión positiva, ahora voy a tener una presión afuera positiva y una presión adentro lo doble o lo triple de positiva. Tengo que meter más presión. Entonces, si se dan cuenta, lo que hacemos con la ventilación mecánica es algo, a mí me parece aberrante. ¿Por qué? Porque hacemos algo completamente afisiológico. Normalmente en la medicina lo que tratamos de hacer es tenerlo lo más fisiológico posible. Aquí es completamente lo contrario. Hacemos totalmente lo afisiológico para que logremos que funcione. El problema es que cuando ustedes inflan un globo, ¿qué va a pasar? Ya está todo inflado y luego lo sueltan. Se colapsa. Exactamente. El globo sale, se colapsa. A ver, pongámoslo en perspectiva. Nuestros alvéolos son los globos. Cada vez que entra el aire, le meto demasiada presión, lo inflo demasiado porque está en compresión positiva. No queda presión positiva, no queda presión negativa porque es demasiado positiva y cuando sale el aire va a quedar a nivel atmosférico porque no hay quien genere esa presión negativa, ¿sí? Porque no está funcionando como tal la respiración fisiológica. Entonces, ¿qué le va a pasar a mis alvéolos? Primero, y cuando sale el aire, se van a colapsar. ¿Por qué en la respiración normal no se colapsan? Porque me queda presión negativa y eso mantiene un poco de volumen residual. Ahora, si mi presión era completamente positiva, lo que va a pasar es que sale completamente el aire y el alvéolo se colapsa. ¿Okay? Entonces, para poder entender la ventilación mecánica y qué tenemos que hacer para que mi paciente ventile, me voy a mover a esto. Se llama ecuación del movimiento. La ecuación del movimiento me dice cómo voy a ventilar a mi paciente. Y tenemos que aquí desmenuzar todo lo que es el sistema ventilatorio o el sistema respiratorio. Entonces vamos a tener un sistema de tubos. Yo les dije que estábamos en plomería 1. Tenemos un sistema de tubos. Estos tubos van a ser elemento resistivo. ¿Qué tubos estamos hablando? Tráquea, bronquios, bronquiolos, la nariz, ¿sale? Incluyendo el tubo endotraqueal y
el tubo con el que conectamos al ventilador con el tubo endotraqueal. Todo eso ya se forma como parte del movimiento resistivo, es parte de las vías respiratorias, bueno, ventilatorias, ¿sale? Y este elemento resistivo me va a dar toda la presión que se genere en esos elementos resistivos, me van a dar la presión transvía aérea. ¿Okay? La presión transvía aérea va a estar determinada por el flujo y la resistencia. ¿Qué quiero decir con esto? Ahora imagínense una manguera. La manguera del jardín de su casa. Si yo abro la llave, sale agua, ¿cierto? Eso es flujo. Ahora, si a mí se me ocurre ponerle el dedo al final de la manguera para que no salga agua, ¿qué le va a pasar a la resistencia? Aumenta. ¿Y eso qué va a hacer? Me aumenta la presión. Entonces, si yo tengo un paciente, vámonos ahora sí a un contexto clínico, paciente masculino de 5 años de edad que tiene antecedentes de ser hiperreactor bronquial, generalmente tiene dermatitis, shalala. En esta ocasión llega porque presenta taquipnea y datos de dificultad respiratoria con saturación del 89%. Diagnóstico. Así nos llegan los pacientes en urgencias. ¿Cuál es el diagnóstico? Presuntivos. Asma. Es un paciente que probablemente tenga un cuadro de hiperreacción bronquial, ¿no? Un cuadro de asma. Entonces, imagínense, en el asma, ¿qué va a pasar? ¿Qué le pasa a los bronquios? Se cierran. Entonces, imagínense, yo aquí, este bronquio, lo cierro. ¿Qué le va a pasar al flujo? Va a disminuir, porque aunque esté el flujo así, el aire ¿va a entrar? No. ¿Y qué le va a pasar a la presión a nivel de ese bronquio? Va a aumentar. Entonces, yo voy a tener una presión transviaérea aumentada. Ahora imagínense que al final de esta manguera yo tengo un globo que tiene que inflarse. ¿Ok? ¿Le va a llegar aire a ese globo? No, porque está muy cerrado, aunque la presión está muy elevada, eso no me contribuye a que entre el suficiente flujo. Por eso no voy a alcanzar un adecuado volumen. ¿Okay? Entonces, ese es el elemento resistivo. Y tenemos otro elemento, que es el elemento elástico. El elemento elástico nos va a dar la presión transtorácica. ¿Ok? Los elementos elásticos son los alvéolos. ¿Okay? Y va a estar determinado por el volumen entre la distensibilidad. Es decir, la cantidad de volumen que va a entrar va a ser proporcional a qué tanto se estire el alvéolo. ¿Ok? ¿Sí? ¿Por qué les digo que tanto se estire? Porque tenemos pacientes hipocosos, pacientes con, ¿cómo se llama? Fibrosis pulmonar. Entonces, el hecho de que mi paciente aumente la presión transtorácica está determinado por estos dos factores, y que tengamos un aumento de volumen o que tenga una menor distensibilidad. ¿Saben qué es la distensibilidad? Es la capacidad de un cuerpo de deformarse para adaptarse al volumen. ¿Y qué es la elasticidad? Muy bien, la capacidad que tiene ese cuerpo para regresar a su forma original. Entonces, yo puedo tener un paciente que tiene un alvéolo que es elástico, pero poco distensible. O sea, que no va a alcanzar toda la capacidad, pero que regresa a su forma original. Por ejemplo, los pacientes con enfisema pulmonar. Pacientes con enfisema pulmonar, ¿creen que tengan una adecuada distensibilidad? Están fibrosos, ¿no? Están súper duros. Entonces alcanzan a distenderse un poquito, regresan a su forma original, pero no logran captar un adecuado volumen. ¿Qué le va a pasar a la presión transtorácica? ¿Tú crees?
poner en este contexto. A ver sus globos. ¿Quién tiene un globo chiquito? Un globo de esos chiquititos. ¿Tú? Vente. No está tan chiquito, pero... ¿Alguien trae un globo más chiquito? ¿No? Miren, este globo, los globos pequeñitos, ¿qué pasa? ¿Es fácil inflarlos? No más. Te cuesta un montón de trabajo inflarlos. ¿Por qué? Porque son menos distensibles. ¿Y les cabe suficiente volumen? No. ¿Por qué? Porque son poco distensibles. Entonces, a mayor distensibilidad, mayor volumen. ¿Sí ya se entendió? Si yo tengo este globo, este se infla fácil. A ver, vamos a ver qué tanto se distiende, ¿les late? ¿Quién trae otro globo más grande? Ay, creo que estaba más chiquito que este. ¿Quién tiene uno más grande? Creo que están iguales. ¿Alguien trae un globo más grande? A ver, doctora, tú tienes un amarillo ahí. Creo que ese es más grande. Ven acá, ven, inflalo acá. No es lo que yo me quedé sin él nada más, ¿verdad? A ver, inflalo. Lo más que puedas, hasta el punto donde sientas que casi se va a reventar. ¿Está? Ahí está. Miren, a ver chicos, pongan atención. Vamos a ver. Miren la diferencia, ¿ok? Vamos a ver. ¿Cuál tiene más volumen? ¿Cuál es más distensible? Ok. ¿Cuál tendrá más presión? Si yo intento igualar el volumen, ¿qué cree que le pase a este globo? ¿Sí? Probemos. No, porque me va a explotar en la cara. ¿Qué le va a pasar a este al tratar de igualar el volumen? Aumenta la presión. ¿Y qué le va a pasar? Va a explotar. A eso se le llama barotrauma. Ahorita les explico bien. ¿Sale? Doctora, me quedo con tu globo, porque ya lo va bien. ¿Sí? Entonces, ¿ya entendieron? Ahora, salió el aire. ¿Qué le pasó? Chicos, ¿qué le pasó a un globo? Se colapsó. Y luego llegan los hermanitos y dicen: oye, primo hermano, ¿y me inflas mi globo? Que ya intentaron inflar durante un buen rato y que está todo babeado y pegado. ¿Se puede? Digo, ¿qué es más fácil? ¿Inflar un globo nuevo o inflar ese globo babeado? ¿Por qué el babeado no? Porque sí que me gustó. Porque está colapsado y está pegado. Ok, miren, yo les dije que tenemos un volumen residual cuando tenemos una respiración. Ahora, si yo tengo una ventilación mecánica y le estoy metiendo más aire, cuando sale el aire de manera rápida, lo que va a pasar es que se colapsa. ¿Ok? Y eso va a generar que para que yo vuelva a inflar ese globo, necesito ¿qué? Más presión. Entonces, supongamos que este es mi globo usado y tengo otros globos nuevos. Los otros globos nuevos, con la presión que yo estoy generando, van a inflarse. Y este que le costaba trabajo, no. Entonces yo quiero que se infle este. Le meto más presión. ¿Qué le va a pasar a los globos nuevos?
si se empezaron a inflar antes, porque no abría, van a reventar. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con eso, ¿sale? Vamos a ver, la ecuación de movimiento me dice que tengo la presión de la ventilación más la presión muscular va a ser igual al flujo por la resistencia. Flujo por la resistencia, ¿qué es? Presión transviaérea más el volumen entre la distensibilidad, ¿qué quiere decir? Presión transtorácica, y más PIB. ¿Qué chingados es el PIB? Ya hablamos de todo lo demás, pero ¿qué es el PIB? Presión positiva al final de la inspiración. ¿Y ese quién lo da? El PIB. El PIB es una presión que se va a tener que generar porque el globo se colapsa cuando le metes presión y lo sacas. Cada vez que el paciente ventila o le metes aire y cuando lo saca y el pulmón, entonces te va a costar más trabajo que tú, más presión para que el paciente abra ese alveolo. Y en ese lapso, créanme chicos, el paciente se muere porque no alcanza a meter suficiente volumen. Entonces, si mi paciente normalmente respiraba y mantenía una presión, un volumen residual por la ventilación mecánica, aquí ya no hay una presión negativa, ¿sale? Ya todo es presión positiva. ¿Qué tenemos que hacer para evitar que se colapse el alveolo? No dejar que se quede sin aire. Y entonces eso es PIB. ¿Qué hacemos? Le metemos una presión al alveolo. Al final de la expiración mantenemos una presión para que el alveolo se quede abierto, parcialmente abierto, para que entonces cuando llegue el aire, sale el aire, ¿no? Y no se colapse y cueste trabajo abrirlo. Eso es PIB, ¿ok? Ahora, ¿cuál es el PIB fisiológico? No existe. ¿Por qué? Porque nosotros respiramos de manera fisiológica con presión negativa. Entonces, si mi paciente está ahorita siendo ventilado con presión positiva, pues normalmente no hay PIB. ¿Sale? ¿Sí se entendió? ¿Quedó claro? ¿Seguros? ¿No? Entonces, ¿por qué les pongo este ejemplo? Porque es importante que ustedes estén desde ahorita tomando en cuenta que vamos a estar viendo presiones y volumen, y que las presiones y los volúmenes van a ser evitativas, pero también van a generar que haya lesión a nivel del pulmón. Entonces lo tienen que tomar en cuenta. Entonces, ¿cuáles son los objetivos de que nosotros ventilemos a nuestro paciente? Bueno, los principales objetivos, ahí dice, corrección de la hipoxemia o de la acidosis respiratoria progresiva, o de ambas. Ok, ¿se acuerdan de la secuencia rápida de intubación? ¿Cuáles eran los criterios para intubar a un paciente? Glasgow menor a 8. PCO2 mayor de 50. ¿Qué eso era? PCO2 mayor de 50, ¿qué es? Acidosis respiratoria. O la otra era PO2 menor de 50 o hipoxemia. Entonces, ya ven, o sea, el hecho de que yo utilice la ventilación mecánica es para mejorar la acidosis respiratoria y la hipoxemia. Es lo mismo que compromete, por ejemplo, con el hecho de intubar a un paciente. Ahora también, ¿cuál es otro de los criterios o los objetivos esenciales de la ventilación mecánica? Pues reducir el trabajo respiratorio. Imagínense que un paciente llega y respira. A ver, respiren ustedes así. Respiren hasta que yo les diga. Sí, hágale. ¿Listos?
Yo no los veo que respiren así, solo la doctora que se quejó. No están respirando. Los voy a hacer que respiren así toda la clase, hasta que se desmayen. Ok, ya, los que lo hicieron bien, los que no, ya los tengo localizados. A ver, ¿se cansaron? Ahora imagínense un paciente que respira así por 3 horas o más. ¿Qué le va a pasar a su placa neuromuscular? Se va a fatigar y va a generar parada a nivel de los músculos, ¿no? Va a ocasionar que no haya movimientos de los músculos. Imagínense que no haya movimiento muscular de los músculos respiratorios. Va a ser parada respiratoria. Entonces, si detectamos que un paciente está con taquipnea, que tiene una frecuencia respiratoria muy elevada, que su frecuencia respiratoria está por ahí más de 30, el paciente tiene un trabajo respiratorio importante y va a hacer parada respiratoria. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Intubarlo, iniciar con ventilación mecánica para que no se fatigue. ¿Ok? Por favor, cuando yo les pida que haga algo, yo sé que pido cosas muy absurdas y tontas. De verdad, porfa, intenten hacerlo porque trato de probar un punto. ¿Sale? Se los encargo ahí atrás. ¿Ok? Entonces, imagínense, dime. El paciente cuando está así, dijo que lo intuba, ¿por qué no? O sea, ¿cuál sería como el parámetro para decir lo intubo y por qué no lo ayudo con mascarilla o algo así? Inicialmente, acuérdense cuando hablamos de secuencia rápida de intubación que hablamos de los dispositivos ventilatorios. Le pongo puntitas nasales. Si el paciente llega, ok, le pongo puntas nasales, mejoró la saturación. Ya tenemos 92%, pero el paciente sigue respirando 30 respiraciones por minuto. ¿Qué va a pasar? Se va a cansar, la placa neuromuscular se va a agotar. Entonces, va a llegar un punto en donde, aunque mi paciente sature de manera adecuada, el oxígeno ya no le ayudó, porque a lo mejor ese oxígeno alcanza a compensar la insuficiencia. Bueno, pasemos la mascarilla, ¿te parece? Le ponemos mascarilla, pero el paciente sigue respirando rápido, sigue taquipneico, ya fracasó el apoyo con el oxígeno suplementario. Ya es momento de darle otro apoyo. Primero siempre, o sea, no me voy a ir a intubar así como no voy a estar con el laringoscopio por todos lados viendo a ver a quién intubo. No. De lo que se trata es tratar de ayudarlo con los dispositivos mascarilla, bolsa reservorio, puntas nasales. También tenemos las puntas de autoflujo que son muy parecidas, pero que tienen una torre con oxígeno especial. Y ahí tenemos la tienda facial, que es como puntitas nasales, pero mucho más light. Entonces, tenemos todos esos dispositivos, pero si ya con esos dispositivos mi paciente no alcanza la saturación o si alcanza una limitada saturación, pero veo que mi paciente sigue con un aumento del trabajo respiratorio, se va a cansar. Por ejemplo, paciente con cetocidosis diabética, llegan con respiración de Kussmaul. ¿Qué va a pasar con este paciente? ¿Lo checas la saturación? Súper bien, 96%. Digo, no está así como que tan excelente, pero aguanta, ¿no? Pero el paciente tiene una frecuencia respiratoria de 30, ¿qué le va a pasar? Se va a cansar. Que en este caso, por ejemplo, la respiración de Kussmaul que tiene es para sacar las cetonas, para ayudar a mejorar el equilibrio ácido-base como medida compensatoria de la cuestión de acidosis metabólica, pero independientemente me va a hacer una parada respiratoria. Entonces, aunque no tenga un problema respiratorio, sí tiene un trabajo respiratorio, para eso se intuba. Si ya le puse mascarilla, no mejora. Si ya le empezamos el manejo, no mejora. Sigue con esa dinámica respiratoria, intúbalo, déjalo que descanse. ¿Sale? Una vez que el paciente mejore, le quitas el tubo. Esa es la idea. Y a eso nos vamos a otro de los objetivos esenciales. Yo voy a intubar a un paciente, pero porque tengo la idea de que lo voy a extubar. La gente normalmente, a mí lo he visto mucho que cuando les digo, ¿saben qué? Tenemos que intubarlo. No, se va a morir. O sea, sí estamos hablando de que el paciente está muy grave. Un paciente que se va a intubar es un paciente inestable hemodinámicamente o que es un paciente que tiene inestabilidad respiratoria.
respiratoria o que tiene un deterioro neurológico importante. Sí es un paciente muy grave, pero no quiere decir que porque lo intubemos ya se va a morir. ¿Okay? De hecho, si intubamos a un paciente es porque le estamos dando la posibilidad de que salga adelante. Es una oportunidad. Yo sí se los digo a los familiares. Si tuviera una oportunidad, es intubándolo. Ahora, el punto es que si yo voy a intubar a un paciente es porque tengo confianza en que lo voy a poder extubar o tengo alguna posibilidad de extubarlo. Paciente, por ejemplo, que ya está con insuficiencia respiratoria, que se encuentra, por ejemplo, con metástasis pulmonares o con un CA pulmonar que está todo invadido, ¿lo intubo? ¿Ustedes creen que haga una diferencia intubarlo? ¿Qué necesito para intubar a un paciente? Saber que le voy a poder quitar el tubo. ¿Cómo voy a quitarle el tubo a un paciente? Bueno, que lo que me llevó a que lo intubara se retire. Entonces, ¿voy a poder quitar un cáncer ya invasivo? Lamentablemente no. Y entonces, ¿qué va a pasar con esto? Que si yo intubo a ese paciente, lo más probable es que fallezca intubado. Entonces, a veces les decimos a los familiares, mire, si yo lo intubo, la verdad es que las probabilidades de que lo pueda extubar son muy pocas. ¿Acepta que lo intube? ¿Quiere aún así que lo intube? Sí, intúbenlo. Bueno, y ya la verdad, a veces los intubamos como para que mueran sin dolor, ¿no? Pero ya sabemos que no lo vamos a poder extubar. Pero la verdad es que los criterios no son esos. El criterio es que tú tengas posibilidades de que revierta la causa que lo llevó a intubarse. ¿Sale? Eso es lo que tenemos que hacer. Si yo no veo que pueda ofrecerle un beneficio, para que lo intubo. ¿Ok? Entonces, esa es la cuestión. Ahora, otro de los objetivos esenciales es que si yo ya intubé a mi paciente, lo voy a conectar al ventilador mecánico, como si nos quedamos en la última parte de secuencia rápida de intubación que les dije, ahora se conecta al ventilador. ¿Okay? La idea es que mi paciente mantenga una adecuada adaptación al ventilador. Ahora imagínense, o sea, el ventilador va a ventilar como quiere, ¿no? Y si el paciente respira como él quiere, imagínense que el paciente está inspirando y el ventilador en ese momento está en expiración. ¿Le va a llegar aire? Ahora imagínense que el paciente está expirando y el ventilador le avienta el aire en la cara. ¿Va a poder entrar aire? No, porque el paciente está en expiración. O le va a entrar una parte de aire y eso va a generar que aumente o hiperextienda ese pulmón. Entonces, uno de los objetivos principales es que mi paciente tenga una adaptación al ventilador mecánico, es decir, que si mi paciente está expirando, mi ventilador me dé expiración, que si mi paciente está inspirando, que el ventilador le meta aire, ¿sale? Esa es la idea, ¿entendido? ¿Tan complicado? Más o menos, pero bueno, vamos a ver. Y el otro objetivo de mi ventilación mecánica es que evitemos la lesión pulmonar, porque es muy factible, es muy fácil realizar o generar lesión pulmonar. Entonces, si yo voy a intubar a mi paciente, tengo que prever que no me genere lesión pulmonar. Ahora, este es un ventilador marca Drager. Les presento este ventilador porque es uno de los ventiladores que vamos a tener en la mayoría de los hospitales de Chiapas. Se los presento. Es su amiguito para cuando sean MIG 2 y estén solitos en cirugía en el hospital. ¿Ok? Entonces, este ventilador es un ventilador que es como de los más nuevos, como unos 10, entre 10 y 12 años. Pues, va a tener una pantalla. La pantalla, si ustedes alcanzan a ver, tiene como triangulitos. A eso se le llaman curvas. Son las curvas de ventilación. Ahora, vamos a tener en este ventilador en específico una pantalla táctil. ¿Ok? Yo voy a poder presionar aquí para elegir algún parámetro que quiera cambiar. Por ejemplo, estos botoncitos o de estos. Y luego, ya que elegí aquí, pues, le doy vuelta a mi perilla para elegir el valor que quiero y luego
presiono mi perilla para aceptar. Es como una especie de híbrido. Los ventiladores anteriores todos eran manuales, así con la perilla y aceptabas con la perilla. Y ahorita ya los hacen táctiles, pero pues sí, seguimos aceptando con la perilla y moviendo los valores con la perilla. ¿Sale? ¿Qué es lo que quiero que ustedes vean? De esto nos vamos a ocupar al final. Eso es lo que quiero que vean. El ventilador tiene varias partes. Esta es una boquilla y esta es una boquilla. Esta es una boquilla de inspiración y esta es una boquilla de expiración. ¿Se acuerdan que les dije que el tubo se conecta a un tubo que va hacia el ventilador? Bueno, el ventilador va a tener unas mangueras que son como fuelles, que son como las mangueras de la lavadora, así como acordeones. Un acordeón viene acá, largo, y otro acordeón viene acá. Al final, esas dos mangueras se unen en una Y, y de ahí sale un solo tubo. Este tubo va directamente conectado al tubo que le pusimos al paciente cuando lo intubamos. ¿Okay? Y la manguera que va, o el pedazo de la manguera que va hacia la boquilla inspiratoria, por ahí entra el oxígeno. La boquilla que va hacia la zona expiratoria, o la manguera que va hacia la boquilla expiratoria, pasa aquí a este sensor. El sensor es como una especie de embudo que tiene varios como hilitos de telaraña. Esos hilitos de telaraña, cuando pasa el aire por ahí, detectan presión, frecuencia, temperatura, volumen, todo, humedad, todo. Ese sensor nos permite identificar si está metiendo o está sacando adecuado volumen, cuánta presión tiene, etc. ¿Sale? El tiempo en el que expira, el tiempo en el... todo. ¿Ok? Acá tiene una tapa ya. A veces por acá tenemos una especie de dispositivo que calienta agua y humidifica el agua y con eso permite que el aire esté más húmedo para que no reseque la vía respiratoria. Hasta acá quedó claro, ¿no? ¿Por qué les presento el ventilador? Para que ustedes tengan una idea de qué es con lo que se van a encontrar. Ahorita nada más les quiero poner eso porque a veces dicen, conecta el ventilador, ¿cómo lo conecto? Ya más o menos saben que se conecta una manguera del cuello aquí, una manguera del cuello allá y el punto terminal se conecta con el paciente. Con que se queden con eso, vamos bien. Sí, de veras, ahorita no me van a entender más. Aprendan lo que les estoy diciendo, aunque no le encuentren sentido. Porque el sentido lo van a encontrar al final cuando logremos integrar todo. Entonces ahorita voy a hablar como de cosas aisladas, apréndanlo, entiéndanlo, si tienen dudas por favor pregúntenme, porque al final vamos a unir todo y le van a encontrar sentido, se los juro. Y si no, les pago unas papitas. Y si le entienden, me deben papitas a mí. ¿Ok? ¿Dudas? Ahora, ya hablamos de la ecuación de movimiento, de que va a generar flujo, de que va a generar presión. Ya hablamos de todo esto, ¿cierto? Ok. Cuando nuestro paciente respira, o sea, cuando ustedes respiran, ¿qué hacen? Es un proceso sencillo. Meten aire, inspiran, sacan aire, expiran, ¿sale? La ventilación mecánica es un poquito más complicada porque yo puedo manejar la inspiración y la expiración como yo quiero. Puedo hacer que inspire y que detenga el aire. Y después que expire y que tarde mucho en expirar o que tarde mucho en inspirar. Para que nosotros podamos manejar el ventilador mecánico, tenemos que entender que hay variables físicas. Las variables físicas hacen posible que se desarrolle un ciclo ventilatorio. El ciclo respiratorio normalmente es inspiro, expiro, pero el ciclo ventilatorio dividimos toda esa fase de inspirar y expirar en varios pedacitos. A esas les llamamos fases, ¿ok? Entonces, tenemos variables que van a determinar o que nos van a ayudar a controlar ese ciclo de inspirar y expirar. Tenemos variables de control y tenemos variables de fase y variables condicionales. Las variables de control
nosotros vamos a poder determinar cuál queremos que controle. Y es una variable que es independiente. ¿Qué quiero decir con esto? Si yo quiero una variable de control con un volumen, por ejemplo, un número específico, se va a cumplir ese número específico. Las variables de control podemos elegir de 3, una, y van a ser volumen, flujo y presión. Esas pueden ser mis variables controladas. Repito, solo puedo elegir una. Las variables que no elija se convierten en variables de fase. Ahorita les explico qué es una variable de fase. Pero lo que quiero que entiendan es que la variable que fue controlada va a establecer qué es lo que se va a hacer en la ventilación. Y las variables que no eligieron como controladas, que ahora se llaman variables de fase, van a tener que hacer lo que sea para alcanzar esa variable controlada. ¿Sale? Por ejemplo, ven, sí. Tú eres variable controlada, ¿sale? Tú les vas a dar una indicación a tus compañeros. Dales una indicación. Pónganse de pie. Ahora, tú puedes decidir qué más quieres que haga. Que lo tengamos. Siéntense. Bueno, ya me parado. A ver, ahora la variable controlada quiere que se queden 30 segundos parados. 30 segundos. Ok. ¿Qué van a hacer? Alguien tiene que llevar el tiempo. Lo que va a hacer es que ustedes, él es la variable controlada, ustedes son las variables de fase. Las variables de fase van a tener que hacer lo que sea, ponerse de acuerdo, correr, hacer lo que tengan que hacer para alcanzar lo que él quiere, ¿sí? Porque él es el que está determinando la ventilación. Ya pasaron los 30 segundos. Ya pasaron los 30 segundos. ¿Quién tiene el control del tiempo? Nadie. No cumplieron con la variable controlada. ¿27? Ah, bueno, por ahí vamos, ¿no? Entonces, si la variable controlada dice, quiero que aplaudan. Ok, ya. Ahora la variable controlada dice, quiero que 3 personas aplaudan. A ver, ¿dónde se organizaron? Aquí, allá, aplaudió 1, aquí 2, aquí 3, por allá 4. Fueron 4 o 5 personas que aplaudieron. ¿Cumplieron con el cometido de la variable controlada? No. ¿A qué quiero llegar con esto? Cuando la variable controlada da una indicación o tiene un valor preestablecido, las variables de fase van a tener que organizarse. Ahí tendré que decir, yo me levanto, 1, 2, 3 y aplauden. ¿Sale? ¿Sí ya me entendieron más o menos qué es lo que hacen? ¿Se entendió? O sea, si yo soy la variable controlada y digo, quiero ahorita aquí 10 bolsas de papitas, ustedes tendrán que ver cómo le hacen, cómo se mueven, quién come, quién va con mis 10 bolsas de papitas. No soy la controlada ahorita. ¿Ok? Si yo digo, no, que no sean 10, que sean 15, tendrán que moverse. ¿Sí se entiende? Y ustedes como variables de fase tienen que hacerlo. Ahora, las variables controladas, ya habíamos mencionado cuáles son. Presión, volumen y flujo. Presión, volumen y flujo. ¿Pero qué creen? Después dijeron que debido a que la variable controlada de volumen está determinada por el flujo, porque pues si no hay flujo no alcanza el volumen, que es un producto del flujo, por lo tanto decidieron que ya no se tome como control el flujo. Y ahora los ventiladores actuales aparecen solamente con variables controladas como volumen y presión. ¿Por qué les metí el flujo para meterles más ruido? No, porque hay ventiladores que no son tan actuales que lo que van a hacer es, van a venir todavía controlados, ya sea por presión por flujo o por presión por volumen o por flujo. ¿Sale?
por volumen o por flujo, o por volumen o por presión, ¿sale? Entonces, cuando ya con lo de la ecuación de movimiento, espero que me entiendan un poquito más, cuando yo aumento mucho volumen, puedo generar daño, ¿cierto? A este daño se le llama volutrauma. Y cuando meto demasiado aire, porque estoy controlado por presión, y genera demasiada presión y ocasiona un daño pulmonar, se va a llamar barotrauma. ¿Ok? ¿Hasta aquí entendido? Ahora, ¿ya entendimos cuáles son las variables controladas? Ahora vamos a entender las variables de fase. Las variables de fase, primero tienen que entender ustedes qué es una fase y entender que la respiración, como les expliqué hace ratito, no es más que inspirar y expirar. Pero el ciclo ventilatorio o la ventilación mecánica va a tener un ciclo ventilatorio. Y el ciclo ventilatorio no tiene solamente inspiración y expiración, tiene 4 partes. Vamos a dividir la inspiración y la expiración en 4 partes. La primera parte o la primera fase del ciclo ventilatorio es cambio de la expiración a la inspiración. O sea, miren la gráfica, este punto. Esto es inspira, inspira, empieza a expirar, expira, 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 expira. Y en este punto, justo en este punto en donde está terminando de expirar y va a empezar a inspirar, esa es la primera fase del ciclo. ¿Sale? La segunda fase del ciclo es inspiración. La tercera fase del ciclo es cambio de la inspiración hacia la expiración. O sea, otra vez este puntito. ¿Sí lo ven? Y la cuarta fase del ciclo ventilatorio se llama expiración. Entonces, ya entendiendo que yo divido la ventilación en esas 4 partes o cuatro fases, ahora se hace más lógico entender que tengo variables de fase. Es decir, estas variables van a modificar estas 4 fases. ¿Sale? Entonces, las variables de fase yo les dije, de las variables que yo tengo controladas, de las que yo puedo controlar, las que yo no elija como controlada se convierten en variables de fase. Y repito, tenemos volumen, presión, flujo y aquí se agrega una más, tiempo. Entonces, supongamos que yo elegí una variable controlada, que sería volumen. ¿Les gusta volumen? Bueno, yo controlo volumen, entonces me van a quedar como variables de fase flujo, tiempo y presión. Entonces, si va a ser volumen mi variable controlada, flujo, tiempo y presión van a tener que moverse, correr, pedir prestado para ir por mis papitas. ¿Sí ya se entendió? Si mi variable controlada quiere que haya 800 de volumen cada inspiración, ¿ok? Entonces, mis variables de fase, es decir, presión, flujo y tiempo, van a tener que moverse. Entonces, yo necesito llenar una gran bolsa así gigante. ¿Qué va a pasar? ¿Qué tendría que hacer flujo para alcanzar los 800 de volumen? Irse en chinga, ¿no? Aumentar, correr. Si yo quiero 800 de volumen, ¿qué tendría que hacer tiempo? Pues darle más tiempo para que alcance a llenar esa gran cantidad que me piden, ¿no? Si yo lo disminuyo, ¿crees que alcance? No. ¿Y qué le va a pasar a presión? Aumentar. Si yo tengo un globito, a ver, ¿qué es un globo? Si yo tengo un globo y lo que voy a hacer es aumentar el tiempo, a ver, yo les digo cuándo, le voy a dar 5 segundos, listo, 1, 2, 3, ya, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, pero ahora quiero mi variable más volumen, entonces sigan inflando.
presión. Es la misma presión que tuvimos con 5 segundos que con el tiempo aumentado. ¿Qué le pasó a la presión? Aumentó. ¿Qué creen ustedes que a la variable controlada, volumen, le importa que haya aumentado la presión? No, le vale madres. Entonces, si ese globito hubiera sido uno de los chiquititos, con el tiempo que le dimos, ¿ustedes creen que se hubiera roto? Puede ser. Entonces, ¿qué creen? Al ventilador no le importa, porque la variable que controlamos fue volumen, y porque lo que interesa es que el volumen se cumpla. Ahí es cuando vamos a tener barotrauma. ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Hasta el momento se está entendiendo? ¿Más o menos? ¿No? Ok, entonces, ya dijimos, la variable que no controlemos se van a convertir en variables de fase. Ahora, el ventilador va a medir una parte del ciclo ventilatorio para poder iniciar con la ventilación y otra para poder terminarlo. El punto en donde inicia la ventilación se le va a llamar trigger, que es el disparo cuando empieza a haber flujo, ¿sale? Y cuando ya deja de meter aire, a eso se le llama límite, ¿ok? Y cuando termina de meter aire, cuando termina ya el ciclo ventilatorio, se le llama ciclado. Entonces, acá está, vamos a verlo. Aquí empieza el trigger. Después tenemos, aquí está el límite, que es cuando deja de meter aire. Y luego se da la expiración, y cuando termina el ciclo ventilatorio se le llama ciclado. ¿Ok? Es por eso que un paciente que tiene ventilación mecánica no respira, cicla. ¿Sale? Entonces, mi paciente con ventilación mecánica no va a respirar, va a ciclar. ¿Ok? ¿Hasta acá se entendió? Voy muy rápido. ¿Seguros? Siento que voy muy rápido. ¿Sí? Les doy 2 minutos para que puedan ir al baño, porque ya sé que tienen mucha información en su cabeza, ¿verdad? Ok, les doy descanso de 2 minutos. Si quieren ir al baño, vayan, pero rápido, porque ahorita vamos a continuar.